Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a Mateo capítulo 24. Fíjese que con lo que ha estado pasando alrededor del mundo y con lo que ha estado pasando sobre todo en Medio Oriente y particularmente con la nación de Israel y la situación en la que están ahorita, muchos han empezado a hablar acerca de los últimos tiempos y que estamos en el final de los últimos tiempos. Pero desafortunadamente hay tantas voces que se están levantando, unas posiblemente sean genuinas, otras que sean de interpretación privada, y la palabra nunca ha sido de interpretación privada, y otras con alevosía y ventaja o con dedicación se han levantado para engañar, para seducir, para causar estorbo antes de bendición. Y una de las cosas importantes que necesitamos entender al respecto es que nuestras vidas tienen que estar confiadas plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Es algo fundamental. Es algo de vida o muerte. Por eso el Señor nos dice en su palabra que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nada nos distraiga. Hay quienes hablan acerca de cosas extrañas que estarán sucediendo, como la llegada de extraterrestres o de naves extraterrestres. Hay quienes hablan acerca de que posiblemente puedan llegar situaciones muy difíciles, crisis, terremotos, cosas naturales que sacudan este país, el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que todas estas cosas están sucediendo ya. Guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, digamos que ¿cómo le llaman? Desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que nosotros tengamos bien firme el corazón y puestos los ojos en Jesús y en su palabra, para que sepamos que el mismo Señor Jesucristo nos dice que el Espíritu de Dios nos dará a conocer las cosas que habrán de venir. Así es que no debemos entrar en pánico, no debemos entrar en temor. Recuerde que hace 2 años, en el 2020, el mundo fue expuesto en una prueba a ver en dónde estaban puestas sus confianzas o su confianza. Y la mayoría de las personas, inclusive los creyentes, demostraron que su confianza estaba puesta en los hombres y no en Dios. Que su confianza estaba puesta más en lo que las personas con sabiduría, las personas con conocimiento, las personas científicas decían, y más que lo que la palabra del Señor decía. Y esta fue una gran demostración de la debilidad del hombre para confiar en Dios, para confiar en su palabra, para confiar en el único que nos puede salvar, en el único que nos puede sostener. Porque Jesús, siendo la roca fuerte, la roca firme, puede temblar la tierra se puede sacudir, puede desquebrajarse. Pero si nosotros tenemos nuestros pies puestos en lo humano, en la tierra, en lo carnal, en lo científico, en lo natural, seguramente nos vamos a sacudir juntamente con la tierra. Pero si tenemos los pies bien puestos en Jesús, por decirlo así, es decir, nuestro corazón y nuestra confianza plena en Jesús, y permitimos que la palabra de Dios nos esté renovando continuamente para ser transformados en la misma imagen de Jesús, entonces estaremos seguros, entonces permaneceremos firmes, no seremos destruidos, no seremos tumbados, no seremos golpeados. El mismo apóstol Pablo decía que por la predicación del evangelio había sufrido grandes tribulaciones, pero él siempre estaba de pie. Inclusive estando en la cárcel, animaba y decía: regocijaos siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Así es que al respecto, hay quienes han estado hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia. Y hay quienes han estado diciendo que este es un engaño y una mentira. Hay quienes han estado diciendo que esto ya sucedió. Hay quienes han estado diciendo también que va a suceder al mismo tiempo
que cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, lo que significa es que la iglesia estará pasando la tribulación y la gran tribulación. Y lo único que están haciendo es causando temor, causando confusión, causando incertidumbre. Pero yo creo que más bien lo están utilizando con propósitos de que las personas se sientan culpables y condenadas por el pecado y por el hecho de que no están listos, por el hecho de que muchos creyentes no están listos para servir al Señor. Y esto es verdadero. Muchos creyentes han abrazado, han amado más al mundo que la palabra, más al mundo que al Señor Jesucristo. Están desperdiciando sus vidas. Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio, a enseñar, a ser testigos de Cristo, pero nos pasamos distraídos. Bueno, al menos yo espero que en mi persona, aunque yo podría hacer mucho más, pero he estado con mis ojos puestos en el Señor Jesucristo y por eso hemos tenido la gran bendición de estar predicando y compartiendo continuamente. Pero muchos otros cristianos, y no estoy hablando de los que enseñan, estoy hablando de todos los creyentes nacidos de nuevo, están distraídos en una cosa y están distraídos en otra, completamente distraídos. No predican la palabra y si escuchan la palabra, no están firmes en la palabra. Días anteriores, respecto a una verdad, fíjese que entró un poquito de confusión en mi vida. Yo tengo esa verdad, pero entró una confusión en mi vida. No le voy a platicar cuál es esta situación para que usted no se confunda. Pero empecé a dudar, empecé no a dudar, sino más bien me faltó el conocimiento al respecto de una verdad que era fuerte y firme en mi vida. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Pues ir a la palabra. Ir a la palabra para recordar la verdad, para entender la verdad, pero no solo eso, sino permanecer en la verdad. Si algo necesitamos hacer no es solo conocer la verdad, sino permanecer en el conocimiento de esa verdad, en esa verdad, para experimentar libertad. Pero muchos han perdido de vista que aún como hayan sido sus vidas, aún la edad que tengan, han sido llamados por Dios para ser testimonio, para que la naturaleza divina de Dios se manifieste en tu vida. Y muchos están perdidos en el dinero, en las preocupaciones, en los asuntos de esta vida, en las cosas que están pasando, en el amor a lo material, en ser amantes de la comida o compradores compulsivos y en tratar de pasarla bien y disfrutar la vida. Estamos cayendo en una complacencia de la carne antes que en poner nuestros ojos en Jesús y caminar en la fe para agradar a Dios. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que sí es correcto que la iglesia está pasando por una negligencia y por una pereza en la fe, en la palabra. Pero esto es sabido porque el mismo Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos vendrá apostasía y faltará la fe y el amor de muchos se enfriará. Pero muchos están utilizando la condición real que está sufriendo el creyente para empezar a condenar y a culpar, para ver si así de esa manera las personas reaccionan. Había una estrategia que se utilizó tiempo atrás acerca del infierno y predicar del infierno para que la gente se asustaran y que vinieran a Cristo. Nunca podemos predicar al infierno si no predicamos el cielo y la salvación. Y esto funcionó de determinada manera, de determinada forma. Y es importante que al incrédulo se le hable del pecado, que estamos destituidos del pecado y que si seguimos así, iremos al infierno. Pero siempre tendremos que decir que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es muy importante que entendamos esto. Pero los creyentes nacidos de nuevo no solo tenemos que entender todas estas cosas, pero debemos apartar nuestras vidas para el Señor. Así es que no es correcto que utilicemos estrategias como las que están usando muchos acerca de los últimos tiempos para amedrentar a las personas y para ver si las personas reaccionan. Yo he escuchado a quienes que dicen que ya son los últimos tiempos y preguntan, ¿estás preparado? Como diciéndote, ¿estás viviendo una vida santa? Pero vivir una vida santa, apartarnos para el Señor, orar, ir a la iglesia, dar diezmos y ofrendas, ayudar a los pobres, ser activista o servir al Señor, no te salva ni te lleva al cielo. Sino el nuevo nacimiento es lo que te lleva al cielo.
Tener una relación con Cristo, habiendo nacido de nuevo y permanecer en la fe, es lo que te da la seguridad de que vas a ir al cielo. Y el resultado de ser renovado en tu mente, en tu corazón, de que fuiste llamado para servir al Señor y no para vivir para este mundo y para las preocupaciones y angustias de este mundo, sino para el Señor, te va a dar la seguridad, la certeza de que vas al cielo. Pero si pones tus ojos en el temor, en el pecado, en las cosas de este mundo, en lo que está pasando, en las guerras y rumores de guerras, entonces vas a estar atribulado, vas a estar lleno de temor y de engaño y de mentira. Y no nos llamó Dios a eso. Así es que he escuchado a personas que dicen que la tribulación, que la iglesia pasará a la gran tribulación y que tenemos que estar preparados. Inclusive escuché una persona que hablaba acerca de que en Israel una persona se le apareció y le empezó a hablar pamplinas, pamplinas, pamplinas. Dos cosas importantes. La palabra del Señor es la que nos tiene que revelar las cosas, pero el Espíritu Santo es el que nos revelará las cosas que habrán de venir. Y sabemos que respecto al arrebatamiento de la iglesia hay diferentes posiciones y desafortunadamente esas posiciones son posiciones humanas. Posiciones teológicas, entre comillas, pero posiciones humanas. Pero a fin de cuentas, yo recuerdo a un pastor que decía que si la iglesia será arrebatada antes, él decía, yo me iré antes. Y si la iglesia pasará solo la mitad de la tribulación y después será arrebatada, él decía, yo me iré en ese momento. Y si la iglesia tendrá que sufrir la gran tribulación y después será arrebatada, pues yo también me iré. Así es que cuando suceda, no condiciona que seamos salvos y que iremos con el Señor y que seremos arrebatados. Pero es muy importante estar claros. Y muchos años atrás era difícil comprender o entender, pero hoy más que nunca hay sabiduría y hay revelación al respecto. Así es que no podemos decir que tenemos la revelación plena y completa porque hay hombres de Dios que predican la palabra y que piensan de otra manera. Pero el Señor nos revelará las cosas. Debemos estar tranquilos. Por eso no debemos estar poniendo nuestros ojos en el profeta. No debemos estar poniendo nuestros ojos en aquel hombre que es muy ilustre o que tiene mucha influencia, que es cristiano. Porque si él dice tal cosa, todo el mundo le va a creer. No, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Dice entonces Mateo, capítulo 24. Y vamos a hablar rápidamente de esto. Mateo capítulo 24. Y muchas Biblias traen un título en el capítulo 1, en el capítulo 24, versículo 1 dice: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió, dice la escritura en el versículo 1, del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dice: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así es que los discípulos le estaban diciendo al Señor: dinos estas cosas. Sabemos que por la historia, en el año alrededor del año 70, los romanos destruyeron el templo completamente. No quedó piedra sobre piedra. Fue completamente destruido el templo al cual se refería el Señor Jesucristo. Y hoy en día sigue de la misma manera. Es decir, está completamente destruido. Bien. Ahora, está hablando acerca... Los discípulos le preguntan al Señor Jesús acerca de estas cosas, cuándo sucederán, y Jesús empieza a hablar acerca de las cosas del fin. Fíjese cómo dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Es decir, Jesús salió del templo y se le acercaron sus discípulos para mostrar los edificios, y después Jesús habló estas cosas. Seguramente muchos lo escucharon hablar así, y después los discípulos le preguntaron particularmente acerca de estas cosas. Ahora,
Le voy a pedir por favor que me acompañe. Acompáñeme por favor a ver en su Biblia Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dice el versículo 1. Jesús hablando: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Si algo el Señor hablaba era que deberían de tener un corazón seguro, confiado, que no esté turbado. Y cuando el Señor Jesucristo les dice esas cosas, es porque está dándoles una revelación. Y les dice: no se turbe vuestro corazón. Dice: hoy creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No lo dijo a la multitud, no lo dijo a los que estaban cerca de él. Lo habló a sus discípulos más cercanos. Lo habló a Pedro, lo habló a Juan, lo habló a ellos. Y aquí el Señor Jesucristo en parte les está revelando que Él vendría por ellos.